¿Te has detenido a considerar la profunda influencia que tus palabras ejercen? Cada cosa que pronuncias posee el increíble potencial de remodelar tu propia existencia, transformar tu entorno e incluso incidir en el porvenir de quienes te rodean. Más allá de ser meros medios de comunicación, las palabras que empleamos a diario son en realidad herramientas poderosas, capaces tanto de construir como de demoler. Lo que articulas tiene la asombrosa capacidad de forjar tu realidad, cimentar tu fe y guiar tu camino espiritual. Sin embargo, ¿eres plenamente consciente del impacto que éstas tienen en tu bienestar emocional y en tu desarrollo espiritual? El misterio que pocos logran desentrañar reside en que Dios ha infundido en tus palabras un poder divino, una fuerza que trasciende lo meramente terrenal. Él mismo, a través de las Sagradas Escrituras, nos ha revelado repetidamente cómo nuestras expresiones pueden convertirse en fuentes de bendición o maldición, de vida o de muerte. Por ello, si te encuentras viendo este video en este canal, no se trata de una casualidad. Para miles de personas, este espacio digital se ha erigido en un verdadero altar digital, un santuario espiritual, donde no solo profundizamos en el estudio de la palabra divina, sino que también aprendemos a integrarla en nuestra vida diaria, con un poder transformador. En este video, te embarcarás en un viaje de descubrimiento, para aprender a emplear la potencia de tus palabras, con el fin de transformar tu vida, sanar tus relaciones interpersonales y forjar una conexión más íntima con Dios. A lo largo de este estudio, no solo te adentrarás en las técnicas para controlar tus expresiones verbales, sino que también desatarás el potencial divino que Dios ha depositado en ti, permitiéndote hablar con autoridad y fe inquebrantable. Pero la revelación no termina ahí. Comprenderás cómo tus palabras pueden abrir puertas a un sinfín de bendiciones, cómo la facultad de tu boca es un fiel reflejo de las convicciones de tu corazón, y cómo un simple cambio en tu lenguaje puede reorientar por completo el rumbo de tu vida. Si perseveras en este recorrido hasta el final, desvelarás claves prácticas para vivir en perfecta armonía con la voluntad divina, manifestada a través de las palabras que utilizas cada día. Al concluir este encuentro, te aguarda una revelación que modificará radicalmente tu manera de interactuar, tanto con Dios como con los demás. Antes de sumergirnos en este profundo estudio, te extiendo una invitación, como acto de fe, a que compartas en los comentarios una breve frase que resuene con el tema central de este video. ¿Te atreves a declarar con convicción: mis palabras tienen poder? Al hacerlo, no solo manifiestas tu compromiso con la obra que Dios desea realizar en tu vida, sino que también contribuyes a que este mensaje vital llegue a más personas que lo necesitan urgentemente. Te animo a hacerlo ahora mismo. Asimismo, te pido que indiques que te gusta el video para que la plataforma lo difunda, permitiendo que un mayor número de individuos reciban esta palabra de esperanza. Con este sencillo gesto, te conviertes en un canal de bendición para otros. Deseo expresar mi sincero agradecimiento por tu presencia aquí. Numerosas personas carecen de una comunidad eclesiástica cercana, y este espacio se ha transformado en un refugio espiritual para muchos. Participar activamente en el contenido no solo es una forma de interacción, sino una manera de sembrar vida. Por eso, te animo a que cada vez que comentes, incluyas la frase "paz en Dios", para hacernos saber que nos acompañas en este viaje de fe. La penúltima enseñanza de hoy posee el potencial de desbloquear una bendición que quizás has estado anhelando. No te ausentes antes de recibirla. Ahora, sin más dilaciones, iniciemos este trascendental estudio sobre la influencia de nuestras palabras. Visualiza por un instante la magnificencia de la creación. El universo entero surgió a partir de una simple palabra, un verbo, una declaración divina, que dio origen a todo lo que percibimos: la luz, los cielos, la tierra, las estrellas y la esencia misma de la vida. ¿No es asombroso pensar que lo que proferimos posee un poder análogo? Y si te revelara que las palabras que pronuncias cotidianamente tienen la capacidad de metamorfosear tu existencia,
Tal como Dios dio forma al cosmos con su palabra, tú también posees la facultad de crear realidades a través de lo que expresa. En Génesis 1, versículo 3, observamos cómo Dios, en los albores de la creación, utilizó su palabra para infundir orden al caos primigenio. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Desde el mismísimo inicio de la creación, la autoridad de las palabras fue el motor que impulsó todo cuanto existe. Dios simplemente habló, y todo cobró existencia. Su palabra no solo trajo la luz, sino que estableció los cimientos de toda la realidad conocida. Cada elemento de la creación fue establecido por su voz, y de manera similar, cada una de nuestras palabras ostenta la misma capacidad para moldear nuestro entorno. Esta enseñanza es de vital importancia para comprender cómo podemos emplear nuestras palabras para edificar nuestra propia vida. Como herederos de Dios, estamos llamados a emular a nuestro Creador, y Él nos ha conferido el don de la palabra, junto con la responsabilidad de usarla con sabiduría y discernimiento. Así como Dios creó todo con su palabra, nosotros también tenemos el poder de crear. Sin embargo, debemos ser conscientes de lo que expresamos. Nuestras palabras pueden ser instrumentos de edificación y bendición, pero lamentablemente también pueden convertirse en armas de destrucción. ¿Qué estás forjando con tus palabras en este preciso instante? Cuando nos referimos a la creación a través de la palabra, no solo aludimos a lo tangible, sino también a las esferas emocional y espiritual. Nuestras palabras tienen el poder de erigir puentes de afecto, generar tranquilidad y concordia, o por el contrario, pueden sembrar división, causar estragos e incluso despojarnos de nuestra paz interior. Así como las palabras de Dios moldearon el universo, las nuestras poseen la capacidad de transformar lo que nos rodea. Por ello, te animo a que compartas en los comentarios una frase inspiradora que te impulse hoy. Podría ser algo tan sencillo como: soy elegido para edificar, o mis palabras tienen poder. Esta es tu oportunidad de comenzar a liberar la transformación que anhelas ver en tu vida. De nuevo quiero agradecerte por tu presencia aquí. Si has llegado hasta este punto, has dado el primer paso crucial hacia una vida transformada. No olvides indicar que te gusta el video y suscribirte al canal. Al hacerlo, contribuyes a que este mensaje de poder y esperanza llegue a un público más amplio. Cada vez que interactúas con el contenido, no solo participas activamente, sino que también compartes el mensaje divino con otros. Al suscribirte, te integras a una comunidad de creyentes que, al igual que tú, aspiran a crecer en la fe y en la comprensión de la palabra de Dios. Ten siempre presente que lo que dices tiene un poder inherente. Aquello que creemos en lo más profundo de nuestro corazón y declaramos con nuestra boca posee la capacidad de materializar realidades. Hoy, te insto a pronunciar palabras de vida sobre ti mismo, sobre tu familia y sobre tus circunstancias, porque la fuerza de la palabra reside en tus manos. Permite que Dios transforme tu vida, no solo por lo que Él dice acerca de ti, sino también por lo que tú declaras acerca de Él y de ti mismo. Siguiendo el rastro de la creación, nos encontramos con un momento sumamente fascinante en la historia de Adán. En Génesis 2, versículo 20, Dios le otorgó a Adán una autoridad sin igual, la de nombrar a los animales. Y puso a Adán nombres a todo animal, y a toda ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Pero, ¿qué lección fundamental nos imparte este pasaje acerca del poder intrínseco de nuestras palabras? Y si te revelara que tú también posees una autoridad similar para nombrar y declarar sobre tu propia vida y tu entorno. Al igual que Adán, tanto tú como yo hemos sido investidos con el don de declarar y dar forma a lo que nos rodea. Adán no se limitaba a asignar apelativos a los animales, estaba ejerciendo la autoridad divina que Dios le había conferido. Las palabras de Adán no eran meras etiquetas, eran proclamaciones cargadas de poder. De la misma manera, nuestras propias expresiones deben poseer un propósito definido.
Lo que declaramos tiene la capacidad de impactar profundamente nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean. ¿Te has percatado de que, en muchas ocasiones, somos nosotros mismos quienes configuramos las realidades de nuestra vida con lo que decimos? Así como Adán tenía el dominio para nombrar a las criaturas, nosotros poseemos el control sobre lo que declaramos acerca de nosotros mismos, de nuestras familias, de nuestras circunstancias y de nuestro porvenir. Las palabras poseen una fuerza incalculable. Lo que pronunciamos puede transformar, edificar o, lamentablemente, destruir. Dios nos ha otorgado autoridad sobre numerosas facetas de nuestras vidas, pero debemos reconocer que, al igual que Adán, nuestras palabras deben estar en perfecta consonancia con la voluntad de Dios. Adán asignó nombres a los animales en absoluta obediencia a la voluntad divina. De manera análoga, cuando nuestras palabras se alinean con los propósitos de Dios, nuestra fe se ve fortalecida y nuestras circunstancias comienzan a experimentar una transformación. No se trata meramente de un acto físico de hablar, sino de una declaración respaldada por la autoridad que Dios nos ha concedido. ¿Te has cuestionado alguna vez qué es lo que realmente estás declarando sobre tu vida? ¿Acaso tus palabras están edificando aquello que Dios ha proyectado para ti? Te invito a que compartas en los comentarios una palabra o frase que declare vida sobre tu situación actual. Podría ser algo como soy más que un guerrero o Dios controla mi vida. Al comentar, no solo estás manifestando tu fe, sino que también contribuyes a que otros se unan a ti en este mismo camino de transformación a través del poder de las palabras. Recuerda que lo que declares tiene la capacidad de establecer una nueva realidad. Así como Adán empleó su autoridad para nombrar, tú también posees el poder de declarar bendición, sanidad y prosperidad en tu vida. Hoy es el momento propicio para que comiences a utilizar el poder de tus palabras de acuerdo con lo que Dios ha pronunciado sobre ti. Cada vez que participas, no solo compartes tu fe, sino que extiendes el mensaje de esperanza a otras personas que necesitan escuchar esta revelación. Es imperativo que asumas el control sobre lo que expresas, porque tú posees la autoridad para declarar lo que acontecerá en tu vida. Continuando nuestra exploración del poder intrínseco de las palabras divinas, nos encontramos con una promesa que resonó con una magnitud asombrosa en la vida de Abraham. En el libro del Génesis capítulo 17, versículos 4 y 5, Dios le revela a Abraham: «He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque en verdad te he puesto por padre de multitud de naciones». Aquí, Dios no solo está desvelando una promesa futura, sino que está declarando y estableciendo activamente el destino de Abraham. Esta declaración no se limita a ser una simple afirmación de lo que acontecerá. Es una manifestación palpable del poder transformador que reside en la palabra de Dios, capaz de redefinir vidas y destinos. El acto de Dios al cambiar el nombre de Abraham a Abraham es profundamente simbólico, marcando no solo una nueva identidad, sino también activando una realidad espiritual que aún no se había manifestado en el plano físico. ¿Qué revelación nos ofrece esta promesa acerca de la autoridad de las palabras? Las palabras de Dios no son meras formulaciones vacías, ellas poseen la capacidad vital de insuflar vida a lo que parece inalcanzable. Al hablarle a Abraham, Dios creó la posibilidad de que éste se convirtiera en el progenitor de innumerables naciones, incluso cuando, desde una perspectiva puramente humana, no había razón aparente para que esto ocurriera, dada su avanzada edad y la esterilidad de su esposa. Sin embargo, las palabras de Dios no dependen de las circunstancias visibles, tienen el poder de remodelar la realidad y de abrir caminos que a primera vista parecen completamente cerrados. De manera análoga a cómo Dios pronunció sobre Abraham una promesa que alteraría irrevocablemente su vida y la de sus descendientes, nosotros también debemos comprender que nuestras palabras poseen la fuerza para activar las promesas divinas en nuestra propia existencia. El cumplimiento de las promesas de Dios
no solo se debe a su voluntad soberana, sino también a la fe inquebrantable y a las palabras que pronunciamos en perfecta alineación con su propósito. ¿Te has detenido a reflexionar sobre las promesas que Dios te ha concedido? Quizás en este momento tus circunstancias actuales no reflejan lo que Dios ha declarado sobre ti. No obstante, las palabras de Dios siempre conservan su poder. Así como Abraham escuchó y creyó firmemente en la promesa divina, nosotros también estamos llamados a declarar las promesas que Dios ha manifestado sobre nuestras vidas. Aquello que proclames con fe puede ser el punto de partida de una transformación profunda en tu vida, porque al igual que Abraham, somos llamados a ser agentes de bendición para otros. Cuando nuestras palabras se armonizan con las promesas de Dios, éstas se convierten en vehículos poderosos que nos conducen hacia lo que Él ha prometido. Dios le aseguró a Abraham que sería padre de muchas naciones, y su palabra se cumplió a cabalidad. Por lo tanto, al igual que Abraham, confía plenamente en las palabras que Dios tiene para ti. Su palabra jamás regresa vacía. Y nuestras palabras, cuando son pronunciadas con fe, tienen el poder de sustentar las promesas que Él nos ha brindado. Esto sirve como un recordatorio vital de que sin importar cuán distantes parezcan las promesas en tu vida, si mantienes una fe inquebrantable en las palabras de Dios, verás que su palabra nunca falla. Mantén viva la esperanza. Declara lo que Dios ha dicho sobre ti, y prepárate para ser testigo de cómo lo imposible se torna posible. Hoy es el día para dar voz a las promesas de Dios en tu vida, porque la fe no solo cree, sino que también proclama aquello que Dios ha declarado. Continuando nuestra exploración del poder transformador de las palabras, llegamos a un momento crucial en la historia del pueblo de Israel, el dramático cruce del Mar Rojo. En Éxodo 14, versículo 15 al 16, presenciamos una interacción profunda entre Moisés y Dios en un instante de angustia y desafío extremos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Este pasaje está cargado de tensión. Los israelitas se encuentran acorralados entre el inminente ejército egipcio y la inmensidad del Mar Rojo, sin ninguna vía de escape visible. La situación parece completamente desesperada, pero Dios le habla a Moisés y le imparte una orden clara: utilizar su palabra para abrir el camino. Moisés no está solo en este proceso. Dios le proporciona las instrucciones precisas sobre lo que debe hacer para liberar a su pueblo. Es un acto de fe y obediencia lo que finalmente conduce a la división milagrosa del mar. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre la autoridad de las palabras? Cuando Moisés levantó su vara y pronunció las palabras que Dios le había encomendado, el mar se dividió, y se abrió un camino donde antes no había esperanza. Las palabras de Moisés, respaldadas por la obediencia a la voz de Dios, tuvieron el poder de crear una salida en medio de la adversidad. Al igual que Moisés, nosotros también enfrentamos mares rojos en nuestras vidas, momentos de gran dificultad, decisiones complejas y circunstancias que parecen insuperables. Sin embargo, la acción de Moisés al obedecer la palabra de Dios y declararla con fe es precisamente lo que nosotros también debemos emular. Cuando nuestras palabras se alinean con lo que Dios nos revela, pueden convertirse en el instrumento por el cual Dios abre caminos en medio de nuestros obstáculos. Es natural sentirse abrumado por las dificultades de la vida, tal como se sintieron los israelitas frente al mar. Pero cuando dirigimos nuestras palabras con fe y en obediencia a lo que Dios nos ha prometido, esos obstáculos pueden ser superados. El poder no reside intrínsecamente en las palabras por sí solas, sino en la obediencia y la fe que manifestamos al pronunciar las palabras de Dios. Este pasaje también nos revela que, en ocasiones, Dios nos conduce a situaciones difíciles, no para destruirnos, sino para demostrarnos su poder inmenso.
Los momentos adversos no representan el final de nuestro viaje, sino el escenario donde Dios puede realizar su obra más poderosa. Es precisamente en esos momentos de aparente desesperación que nuestras palabras pueden abrir puertas y dividir mares. Cuando hablamos con fe y obedecemos la voz de Dios, Él mueve lo imposible. El Mar Rojo se dividió no por la fuerza inherente de Moisés como hombre, sino porque obedeció las instrucciones de Dios y utilizó su palabra. Al igual que Moisés, somos llamados a confiar en lo que Dios nos dice y a actuar con valentía y fe, incluso cuando parece que no hay ninguna salida. Quizás hoy te encuentres ante tu propio Mar Rojo, ya sea una situación familiar, laboral o financiera. No te desesperes, Dios te ha otorgado la autoridad para usar tus palabras, respaldadas por su poder, para abrir caminos en medio de tus obstáculos. Confía en que Él puede dividir lo que parece imposible y permitirte avanzar. No es tu propia fuerza la que te conducirá a la victoria, sino el poder de la palabra de Dios actuando en tu vida. ¿Estás dispuesto a hablar conforme a lo que Dios te ha revelado, incluso si el mar parece imponente? Cuando lo hagas, serás testigo de cómo los mares se dividen y el camino se abre ante ti. Continuando con el poder transformador de las palabras, llegamos a otro momento crucial en la historia del pueblo de Israel, el llamado de Josué para asumir el liderazgo tras la muerte de Moisés. En Josué 1, versículo al 8, Dios le habla directamente a Josué, impartiéndole instrucciones claras y poderosas sobre cómo debía proceder para asegurar el éxito en la misión que le había sido encomendada. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. En este versículo, Dios instruye a Josué a mantener la palabra divina constantemente en su boca y en su corazón. La palabra de Dios no es meramente un texto para ser leído ocasionalmente, sino un mandato para ser hablado, meditado y vivido. Josué debía declarar las promesas y los mandamientos de Dios, vivir conforme a ellos y convertirlos en parte integral de su vida diaria. Solo entonces, dice Dios, su camino prosperaría. La enseñanza que se desprende de este pasaje es profundamente pertinente para cada uno de nosotros en la actualidad. La palabra de Dios, cuando se asume con seriedad y se pronuncia de manera constante, posee el poder de reorientar el curso de nuestras vidas. Al igual que Josué, nosotros también estamos llamados a meditar en la ley de Dios, a declarar su palabra y a vivirla. Cuando Dios le dice a Josué que medite en su palabra día y noche, no solo le está sugiriendo que lea las Escrituras de vez en cuando, le está indicando que la palabra de Dios debe ser tan fundamental en su existencia que debería ocupar su mente y su boca en todo momento. La meditación y la proclamación continuas de la palabra divina permiten que ésta transforme nuestras actitudes, nuestras decisiones y nuestras acciones. Esto es lo que conduce a que nuestra vida prospere y a que se abran caminos de bendición. La palabra que pronunciamos ejerce un poder directo sobre nuestras vidas. ¿Te has detenido a considerar las palabras que empleas a diario? ¿Qué declaraciones estás haciendo sobre ti mismo, sobre tu futuro, sobre tus circunstancias? Josué no solo debía meditar en la palabra, sino declararla y vivirla, porque las palabras que emanan de nuestra boca poseen un poder inmenso. La fe y la obediencia de Josué eran elementos clave para el éxito de su misión. Dios le promete prosperidad si sigue las instrucciones de meditar y hablar la palabra. Nosotros también podemos experimentar la prosperidad de Dios en nuestras vidas cuando hacemos de su palabra el centro de nuestras acciones. Pero esto no se trata solo de leer. Implica hablar la palabra con fe y vivirla con profunda convicción. Cuando vivimos de acuerdo con la palabra de Dios, nuestras propias palabras se alinean con su voluntad. Y es entonces cuando las puertas se abren, las dificultades se superan y las bendiciones fluyen abundantemente. Al igual que Josué,
Nuestras palabras no deben ser meras expresiones vacías, deben estar colmadas de fe y del poder inherente de la palabra de Dios. Hoy te extiendo una profunda invitación a declarar la palabra de Dios sobre tu vida con la misma convicción y propósito que demostró Josué. Dedica tiempo a meditar en ella, a hablar sobre ella constantemente, y serás testigo de cómo el Señor prospera tu camino en todas las dimensiones. Las palabras que eliges pronunciar poseen el extraordinario poder de crear realidades, de transformar tu existencia por completo y de impulsarte firmemente hacia el glorioso destino que Dios ha diseñado para ti. De manera análoga a Josué, tu obediencia al hablar y meditar asiduamente en la palabra de Dios marcará el inicio de una vida repleta de victorias y bendiciones abundantes. La prosperidad que Dios promete no se limita a lo material, abarca también lo espiritual, lo emocional y cada área mijanable de tu vida. ¿Estás verdaderamente preparado para caminar en la plenitud de su palabra y experimentar su poder transformador? La autoridad reside en ti cuando te atreves a proclamar aquello que Dios ha declarado. Continuando nuestra exploración del poder transformador de la palabra de Dios, nos encontramos con un ejemplo profundamente significativo en la vida de Jeremías, un profeta divinamente comisionado para hablar a su pueblo en tiempos de profunda angustia y juicio. En Jeremías 1, versículos 9 al 10, leemos el relato de cómo Dios mismo toca la boca de Jeremías para infundirle su palabra, marcando así el inicio de un llamado profético que alteraría la trayectoria de la historia de Israel. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo: He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para arruinar, para edificar y para plantar. En este pasaje, Dios no solo se comunica verbalmente con Jeremías, sino que realiza un acto físico de profunda significación, le coloca directamente su palabra en la boca. Este acto de tocar la boca de Jeremías simboliza una transferencia de poder divino que fluye desde Dios hacia el profeta. No es simplemente una transmisión de palabras, sino una auténtica transferencia de autoridad y capacidad sobrenatural. Dios, en su infinita misericordia y soberanía, decide utilizar a Jeremías como su portavoz en la tierra, concediéndole una autoridad espiritual que trasciende cualquier forma de expresión humana. La enseñanza fundamental que se desprende de este pasaje es inconfundiblemente clara. Cuando Dios deposita su palabra en nosotros, su poder se activa de manera inherente. No es que nuestras palabras posean poder por sí mismas. Más bien, es su palabra la que nos dota de la capacidad para realizar obras sobrenaturales. Jeremías no fue simplemente llamado a hablar. Fue designado para provocar cambios profundos, tanto en el ámbito terrenal como en los corazones y las mentes de las personas. Las palabras que Jeremías estaba destinado a pronunciar tenían la capacidad de destruir y edificar, de arrancar y plantar, de traer tanto juicio como restauración. Y lo más impresionante de todo es que esta autoridad y poder no emanaban de él mismo, sino directamente de Dios. De manera análoga, Dios también nos concede su palabra a nosotros. Así como tocó la boca de Jeremías, Él anhela tocarnos con su palabra para que nosotros también podamos convertirnos en portadores de su verdad transformadora, una verdad que crea, que edifica y que renueva. Dios no solo desea que hablemos, nos confiere el poder de su palabra para que al proclamarla podamos manifestar vida, esperanza y libertad a nuestro alrededor. Este acto divino de infundir su palabra en la boca de Jeremías nos recuerda la inmensa responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. No se trata de hablar por hablar, sino de hablar con una autoridad divinamente conferida. Cuando la palabra de Dios reside en nuestra boca, hay un poder intrínseco en ella. La autoridad con la que Jeremías hablaba no provenía de su capacidad humana, sino de la presencia activa de Dios en él. Y esta misma verdad es aplicable a ti. Dios ha depositado su palabra en tu vida. Al recibir la revelación de su verdad, Él te ha concedido la autoridad para hablar con poder. No obstante, para que este poder se manifieste plenamente,
Debemos ser obedientes a lo que Él nos ha dicho y declararlo con fe inquebrantable y valentía. Recuerda que la palabra de Dios tiene un propósito grandioso para ti. Así como Jeremías fue enviado para provocar cambios profundos en su pueblo, nosotros también somos enviados para marcar una diferencia significativa en el mundo que nos rodea. Pero para que su palabra surta efecto, necesitamos proclamarla y vivirla, confiando plenamente en que su poder nos acompaña en cada paso. La clave aquí radica en comprender que la palabra de Dios no es simplemente un mensaje, es una herramienta poderosa que, cuando se utiliza correctamente, tiene la capacidad de transformar realidades y romper cadenas. Al igual que Jeremías, estamos llamados a ser portadores de esa palabra, a compartirla con el mundo sabiendo que al declararla, permitimos que su poder actúe y transforme entornos y corazones. Así que hoy, emulando a Jeremías, te invito a tomar las palabras de Dios y a ponerlas en tu boca, confiando en que Él te ha otorgado el poder de declarar vida y restauración a tu alrededor. Continuando con la inagotable fuente del poder que emana de la palabra de Dios, ahora dirigimos nuestra atención a un momento crucial en la vida de Jesús, un pasaje que destaca de manera contundente la autoridad y la potencia inherente de sus palabras para sanar y transformar vidas. En Mateo 8, versículos 8 al 10, un centurión se presenta ante Jesús, suplicándole la sanidad de su siervo gravemente enfermo. Lo que se desarrolla a continuación es un testimonio conmovedor de la profunda fe y la lúcida comprensión que este hombre poseía acerca del poder intrínseco de la palabra de Jesús. Leamos el pasaje. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra, y mi siervo sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Este pasaje revela la extraordinaria fe del centurión, quien no albergaba la menor duda sobre la capacidad de la palabra de Jesús. Lo más fascinante es que el centurión, al reconocer la autoridad suprema de Jesús, sabía con certeza que una simple palabra suya sería suficiente para obrar la sanidad. Su fe era tan profunda que no consideró necesaria la presencia física de Jesús para que su siervo fuera sanado. Él comprendía que con su palabra todo podía ser transformado. Jesús, al escuchar estas palabras, no solo se maravilló, sino que también destacó esta inmensa fe, contrastándola incluso con la de muchos de sus propios compatriotas israelitas. ¿Cuál fue la razón de la admiración de Jesús? Fue porque el centurión no solo comprendía la eficacia de la palabra de Jesús, sino que también entendía la autoridad ilimitada que él poseía sobre todo cuanto existe. Este pasaje nos enseña de manera inequívoca que la palabra de Jesús tiene un poder absoluto e incondicional. La autoridad de Jesús no conoce límites y su palabra no se restringe a lo que es visible o tangible, sino que trasciende el espacio y el tiempo. Su palabra es intrínsecamente capaz de sanar, restaurar y transformar vidas, sin importar la distancia física ni las circunstancias más adversas. En nuestra propia vida, con frecuencia nos enfrentamos a situaciones que parecen irresolubles o completamente imposibles de superar. Pero así como el centurión depositó su confianza plena en la palabra de Jesús, nosotros también debemos aprender a confiar en la palabra de Dios para traer sanidad, restauración y profunda transformación a nuestras vidas. No importa lo que estés enfrentando, no importa cuán lejos te encuentres del problema, las palabras de Jesús poseen el poder inherente para obrar el milagro. Este pasaje también nos recuerda un principio vital. Nuestras palabras adquieren poder cuando están perfectamente alineadas con la voluntad de Dios. Al igual que Jesús hablaba con autoridad divina, nosotros, como hijos de Dios, también hemos sido investidos con autoridad sobre las circunstancias en el nombre de Jesús. Cuando hablamos en su nombre, nuestras palabras se impregnan de poder. Así como Jesús sanó al siervo del centurión, nuestras palabras pueden sanar,
restaurar y liberar cuando son guiadas por su Espíritu. Este principio es fundamental. La fe y las palabras van indisolublemente de la mano. Cuando creemos en el poder de las palabras de Jesús, nuestras propias palabras cobran vida y eficacia. No hablamos simplemente por hablar, sino que hablamos con autoridad, respaldados por el inmenso poder de Dios. Entonces, ¿qué lecciones profundas podemos extraer de este encuentro entre Jesús y el centurión? En primer lugar, que la fe en el poder de la palabra de Dios es el catalizador que nos permite experimentar milagros. Segundo, que la autoridad de Jesús sobre toda la creación es inquebrantable. Y al comprender esa autoridad, nuestras palabras también adquieren un poder significativo. Y tercero, que debemos aspirar a ser como el centurión, comprendiendo que las palabras de Jesús no están confinadas por nuestra comprensión humana ni por nuestra visión terrenal. Las palabras de Jesús poseen un poder que va más allá de lo que podemos ver, y a través de él, nosotros también podemos hablar con esa misma autoridad. Así que, cuando nos enfrentemos a desafíos, cuando necesitemos sanidad, o cuando estemos buscando una solución, recordemos que la palabra de Jesús puede hacer posible lo imposible. Podemos confiar plenamente en su poder para transformar nuestra vida con una simple declaración suya. Confiemos en que sus palabras son más que suficientes para obrar el milagro. Continuando nuestra meditación sobre el inmenso poder de las palabras, llegamos a un momento crucial en la vida de Jesús, su tentación en el desierto. En Mateo 4, versículo 1 al 11, se nos narra cómo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí, en este lugar de extremas pruebas y adversidades, Jesús nos ofrece una demostración sublime del poder de la palabra de Dios para resistir y vencer cualquier ataque del enemigo. Continuando con la inagotable fuente del poder que emana de la palabra de Dios, ahora dirigimos nuestra atención a un momento crucial en la vida de Jesús, su tentación en el desierto. En Mateo 4, versículo del 1 al 4, se nos narra cómo Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto con el propósito de ser tentado por el diablo. Después de un ayuno de 40 días y 40 noches, Jesús experimentó una profunda debilidad física y un hambre abrumadora. Fue en este estado de vulnerabilidad humana que el tentador se acercó a él, proponiéndole: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Sin embargo, en lugar de sucumbir a la tentación de utilizar su poder divino para satisfacer su necesidad física, Jesús respondió con la sabiduría y la autoridad de las Escrituras. Escrito está: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Este primer enfrentamiento en el desierto revela una lección de profunda trascendencia. Jesús no confrontó las tentaciones con su propia fuerza inherente o con su ilimitado poder divino, sino que se apoyó firmemente en la palabra escrita de Dios. Él utilizó la verdad revelada para resistir las insidiosas mentiras y las manipulaciones del adversario. La palabra de Dios se convirtió en su escudo protector y en su espada victoriosa. De la misma manera, nosotros estamos llamados a emular su ejemplo. Cuando nos vemos confrontados por tentaciones, dificultades o desafíos que amenazan con abrumarnos, la palabra de Dios se erige como la herramienta más potente a nuestra disposición para resistir y prevalecer. El enemigo no se detuvo en su primer intento. Continuó asediando a Jesús con una sucesión de tentaciones, pero Jesús, con una firmeza inquebrantable, respondió a cada una con más pasajes de las Escrituras. Cada vez que el diablo intentaba distorsionar la verdad o sembrar la duda, Jesús simplemente replicaba con lo que estaba escrito y establecido en la palabra de Dios. Al final de este trascendental encuentro, el diablo se retiró derrotado, incapaz de prevalecer contra alguien que estaba completamente armado con la inquebrantable verdad de Dios. Esta escena magistral nos ilustra con claridad meridiana cómo debemos afrontar las pruebas y tentaciones en nuestra propia vida. Cuando los desafíos llaman a nuestra puerta, la palabra de Dios es nuestra defensa inexpugnable y nuestra garantía de victoria. Al igual que Jesús, es imperativo que conozcamos la palabra de Dios a fondo
y que sepamos cómo aplicarla con discernimiento en el momento oportuno. No basta con meramente saber lo que está escrito, debemos activamente aplicarlo y vivirlo en los momentos de prueba. Es crucial recordar que las tentaciones que Jesús enfrentó no fueron simples desafíos externos superficiales, sino pruebas profundas que atacaron directamente su identidad divina y su misión redentora. El enemigo procuró sembrar la duda acerca de quién era Jesús y cuál era su propósito en la tierra. Pero Jesús se mantuvo inquebrantablemente firme en la verdad, rechazando cada mentira del adversario con cada palabra que pronunciaba. De igual manera, cuando nos enfrentamos a tentaciones en nuestras vidas, ya sean dudas insidiosas, inseguridades paralizantes o tentaciones físicas o espirituales, la palabra de Dios debe ser nuestra respuesta inmediata y decisiva. Es solo con la palabra de Dios que podemos resistir eficazmente cualquier engaño del enemigo y mantenernos firmes en nuestra fe. La lección más profunda que se extrae de este pasaje es que el conocimiento de la palabra de Dios es fundamental para vivir una vida victoriosa. Si desconocemos lo que Dios dice acerca de nosotros, de nuestra verdadera identidad y de nuestro propósito divino, somos más susceptibles de caer en las trampas y mentiras del adversario. Pero cuando comprendemos profundamente y proclamamos con convicción lo que Dios ha declarado, nada tiene el poder de hacernos tambalear o desviarnos. Así, la pregunta fundamental que surge: ¿estás utilizando la palabra de Dios de manera activa para resistir las tentaciones en tu vida? Ocupa la palabra de Dios el lugar central en tu vida, al punto de que cuando te enfrentas a las pruebas, sabes exactamente qué decir y cómo responder. Jesús nos proporciona un modelo claro e inequívoco: conocer la palabra, meditar en ella profundamente y utilizarla estratégicamente en el momento preciso. El poder de la palabra de Dios es absoluto e ilimitado, y como seguidores de Cristo, tenemos la responsabilidad y el privilegio de imitar su ejemplo. La palabra de Dios es nuestra arma invencible contra el mal, nuestra guía luminosa en la oscuridad, y nuestra fuente inagotable de fortaleza cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Así como Jesús resistió valientemente las tentaciones, nosotros también podemos resistir, no con nuestras propias fuerzas limitadas, sino con el poder omnipresente de la palabra de Dios que habita en nosotros. Cada vez que declaramos lo que Dios ha dicho, estamos erigiendo una barrera impenetrable de protección contra los ataques del enemigo, consolidando nuestra posición en la verdad divina. Avanzando en la comprensión del poder sobrenatural que reside en la palabra de Dios, nos detenemos en el impactante relato de Juan 11, versículos 43 al 44, donde Jesús se presenta ante la tumba de Lázaro, quien ya llevaba 4 días en el sepulcro. Este no es simplemente un relato de un milagro asombroso, sino una profunda enseñanza sobre la autoridad inherente de las palabras divinas. Jesús no recurrió a un ritual complejo, ni empleó alguna forma de magia. Simplemente habló y la muerte obedeció su mandato. «Lázaro, ven fuera», proclamó Jesús, y esas pocas palabras fueron más que suficientes para que la muerte fuera derrotada por la vida. Este es el poder intrínseco e irrefutable de la palabra de Dios. Una palabra pronunciada con la autoridad divina tiene la capacidad de transformar lo que parece imposible en una realidad tangible. La muerte no tiene la última palabra, es Dios quien tiene la soberanía final. Lo verdaderamente impresionante de esta escena no es solo que presenciamos un milagro físico de resurrección, sino que es un acto que nos habla directamente de cómo las palabras, cuando son pronunciadas bajo el poder y la unción de Dios, pueden infundir vida incluso a lo que parece estar muerto y sin esperanza alguna. ¿Cuántas veces hemos sentido que algo en nuestra vida ha perecido? Quizás una relación fracturada, un sueño largamente anhelado, una situación financiera o emocional que parece no tener ninguna salida viable. Las palabras de Jesús no solo resucitaron a Lázaro de entre los muertos, sino que hoy mismo tienen el poder de resucitar nuestras circunstancias aparentemente sin vida.
Cuando comprendemos y asimilamos este principio, nos damos cuenta de que nuestras propias palabras también poseen un poder que nos es concedido por Dios. Cuando hablamos con fe, cuando nuestras palabras están alineadas con la perfecta voluntad de Dios, podemos ser testigos de cómo cosas que antes parecían muertas cobran vida de nuevo. No estamos hablando de una fe ciega o de una afirmación vacía. Nos referimos a una fe activa y vibrante en el poder omnipotente de la palabra de Dios. Este pasaje nos invita a una profunda reflexión sobre cómo estamos utilizando nuestras palabras en nuestro día a día. ¿Estamos empleando nuestras palabras para maldecir, para lamentarnos constantemente, para declarar derrotas sobre nuestras vidas? ¿O, por el contrario, estamos utilizando nuestras palabras para bendecir, para infundir vida y para proclamar el poder transformador de Dios sobre nuestras circunstancias? Así como Jesús trajo a Lázaro de la muerte con una sola palabra, nosotros, como hijos de Dios, podemos comenzar a hablar vida sobre nuestras situaciones, sobre nuestras relaciones y sobre nuestras dificultades, confiando plenamente en que el mismo poder que resucitó a Lázaro está obrando activamente en nosotros. Es un recordatorio elocuente de que nuestras palabras tienen un impacto eterno y que con fe podemos ver lo imposible convertirse en realidad, porque las palabras de Jesús siguen siendo extraordinariamente poderosas hoy y para siempre. Después de explorar cómo Jesús utilizó su palabra para sanar, restaurar e incluso vencer a la muerte, llegamos a otro aspecto crucial del poder de su palabra: su capacidad para calmar las tormentas que se levantan en nuestras vidas. En Marcos 4, versículos 39 al 41, Jesús se encuentra en medio de una violenta tormenta mientras viaja en una barca con sus discípulos. Mientras el viento furioso y las olas embravecidas azotan la embarcación, los discípulos, aterrorizados, lo despiertan, implorándole que lo salve. En ese momento crítico, Jesús se levanta, observa el caos que lo rodea y con una simple palabra pronuncia: «Silencio, cálmate». Lo que ocurre a continuación es verdaderamente asombroso. El viento cesa abruptamente, las olas se aquietan y la furiosa tormenta se transforma en un mar de calma perfecta. ¿Por qué este milagro es tan profundamente significativo para nosotros? Porque al igual que los discípulos, a menudo enfrentamos tormentas en nuestras propias vidas, momentos de desesperación abrumadora, preocupaciones que nos consumen y dificultades que parecen desbordarnos por completo. Y en esos momentos de angustia, la respuesta a nuestro miedo y ansiedad no reside en nuestras propias fuerzas limitadas, sino en la autoridad y el poder inquebrantable de la palabra de Jesús. Es fundamental destacar que la palabra de Jesús no solo ejerce dominio sobre las tormentas físicas de la naturaleza, sino también sobre nuestras batallas internas más profundas. A veces nos sentimos atrapados en la tormenta de nuestros propios pensamientos turbulentos, de emociones desbordantes y de circunstancias aparentemente incontrolables. Pero cuando permitimos que las palabras de Jesús penetren en lo más íntimo de nuestra vida, experimentamos su paz sobrenatural, esa paz que trasciende todo entendimiento humano. Así como Él calmó las aguas embravecidas con una simple orden, Él también puede traer calma a nuestras almas inquietas y a nuestras situaciones caóticas, si tan solo confiamos plenamente en su autoridad y en su poder ilimitado. El poder de su palabra no está confinado ni por el tiempo ni por el espacio. Al igual que los discípulos fueron testigos del milagro en el mar de Galilea, nosotros podemos experimentar ese mismo poder transformador en nuestras propias vidas. La clave fundamental reside en depositar nuestra fe inquebrantable en la autoridad de su palabra. Cuando nos encontramos inmersos en nuestras propias tormentas, ya sean estas de carácter emocional, financiero o espiritual, es reconfortante recordar que Jesús está siempre presente, listo para hablarnos con su voz apacible y restaurar la paz en nuestras almas. Solo necesitamos cultivar una fe inquebrantable en su autoridad para obrar este milagro en esos periodos de caos e incertidumbre. Es vital recordar que no estamos solos. Así como Jesús se encontraba físicamente en la barca, con sus discípulos en medio de la tempestad,
Él está íntimamente con nosotros en cada una de nuestras luchas, y su palabra continúa poseyendo el mismo poder inmutable para calmar cualquier vendaval. Al abrir nuestros corazones de par en par y escuchar atentamente su voz divina, podemos encontrar un descanso profundo y la certeza absoluta de que Él tiene el control soberano sobre cada aspecto de nuestra vida. ¿Qué tormentas específicas estás enfrentando hoy? Jesús, con la autoridad inherente de su palabra, te extiende una invitación a confiar plenamente en Él, a soltar el peso del miedo que te oprime y a permitir que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, reine supremo en tu corazón. ¿Estás verdaderamente listo para confiar en su palabra y permitirle que calme la tormenta en tu vida? Al considerar el inmenso poder de la palabra de Jesús para pacificar las tormentas y transformar las circunstancias que nos rodean, es de vital importancia recordar que la palabra de Dios también posee una capacidad transformadora única para bendecir y guiar nuestras vidas hacia su máximo potencial y bienestar. En el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 al 26, encontramos una de las declaraciones de bendición más poderosas y hermosas de todas las Escrituras, conocida como la bendición arónica. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Este pasaje milenario nos revela la autoridad inherente de la palabra de Dios para liberar una cascada de bendiciones sobre aquellos a quienes es pronunciada con fe y propósito. En este contexto específico, Dios mismo le encarga a Moisés que instruya a Aarón y a sus hijos para que pronuncien estas palabras de bendición sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué es este acto de tan profunda significación? Porque la bendición de Dios no es simplemente una expresión de buenos deseos superficiales, sino una liberación activa de su poder divino que se manifiesta para traer paz profunda, protección inquebrantable, misericordia abundante y favor sobrenatural sobre las vidas de su pueblo. Así como la palabra de Dios trajo el universo a la existencia desde la nada, su palabra de bendición posee la capacidad real de transformar realidades en el ámbito terrenal. A través de esta bendición, Dios declara explícitamente lo que Él anhela para nosotros. Y cuando nosotros, como creyentes, la pronunciamos sobre otros con intención y fe, estamos participando activamente de su autoridad divina y convirtiéndonos en canales de su gracia. Como hijos de Dios, poseemos el inmenso privilegio y la significativa responsabilidad de bendecir a otros con nuestras palabras, recordando siempre que las palabras que emanan de nuestra boca tienen el poder intrínseco de edificar, sanar, proteger y restaurar. Imagina por un momento el cambio radical que podría experimentar tu vida si decidieras, con fe consciente y deliberada, bendecir a aquellos que te rodean en tu día a día. Este no es solo un acto de bondad humana, sino una acción profunda que refleja el corazón amoroso y generoso de Dios. Al bendecir a tu familia, a tus amigos, e incluso a aquellos con quienes puedas tener diferencias o conflictos, estás activando la autoridad que Dios te ha concedido para liberar bendición sobre sus vidas, trayendo su favor y gracia. Esta bendición divina no está destinada únicamente para momentos de celebración o alegría. Es también una herramienta poderosa y eficaz cuando estamos atravesando dificultades, desafíos o momentos de incertidumbre. Cuando te encuentres sin saber qué más decir o cómo reaccionar, la bendición de Dios puede ser una fuente inagotable de consuelo, esperanza y dirección. Al declarar la paz de Dios, su misericordia infinita y su protección omnipotente, no solo estás transmitiendo palabras, sino que estás abriendo puertas espirituales para que Dios intervenga milagrosamente en las situaciones. La palabra de bendición tiene el poder transformador de cambiar destinos, porque cuando es pronunciada con fe genuina, se convierte en una declaración poderosa de la voluntad de Dios para su pueblo. Al bendecir, estás intencionalmente trayendo a esa persona bajo la influencia directa de la gracia divina,
permitiendo que la paz y el amor incondicional de Dios los envuelvan por completo. ¿Qué acontecería si comenzaras a hablar palabras de bendición consistentemente sobre tu propia vida y sobre las vidas de los demás? No solo estarías atrayendo paz y favor divino, sino que estarías abriendo la puerta para que Dios actúe con poder sobrenatural en tu vida y en la de aquellos que te rodean. Siguiendo con el poder transformador inherente a las palabras de bendición, es crucial entender que las palabras también poseen la capacidad intrínseca de crear vida. En Romanos 10, versículos 9 al 10, el apóstol Pablo nos enseña un principio fundamental y vital para nuestra experiencia cristiana, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este pasaje revela un principio clave y no negociable tanto para la salvación inicial como para la continua transformación en la vida del creyente. La confesión con nuestra boca no es un mero formalismo. No es suficiente con creer pasivamente en nuestro corazón. La fe verdadera debe ser expresada activamente a través de palabras, porque nuestras palabras tienen un poder formidable para dar forma y moldear nuestra realidad espiritual. El acto de confesar nuestra fe con la boca no es solo una declaración pública, es una acción que activa el poder de Dios para la salvación y para la manifestación de su reino. Este principio vital no se limita únicamente a nuestra conversión inicial, se extiende a cada aspecto de nuestra vida espiritual. Cada vez que confesamos la palabra de Dios y sus promesas, estamos activando el poder de transformación en nuestras vidas. La palabra divina tiene una capacidad asombrosa para cambiar lo que parece inamovible, para sanar lo que parece irreparablemente roto, y para restaurar lo que creíamos perdido para siempre. La confesión de fe se convierte así en el vehículo principal, a través del cual el poder de Dios entra en nuestra vida y transforma lo natural en lo sobrenatural. Cuando confiesas con tu boca lo que genuinamente crees en tu corazón, estás participando activamente en el proceso de tu propia salvación y santificación. No es un acto pasivo, es una manifestación dinámica y activa de tu fe. Al declarar la palabra de Dios, estás abriendo puertas celestiales para que su poder actúe. Es como si tu boca se convirtiera en un instrumento poderoso de cambio para tu vida personal, para tu familia y para todo lo que te rodea. El poder de la confesión no se restringe solo a la salvación inicial. También activa la gracia inmerecida de Dios para todas las demás áreas de tu vida. ¿Qué sucedería si comenzaras a confesar la victoria de Dios sobre tus circunstancias adversas? ¿Qué se manifestaría cuando confieses la paz de Dios sobre tu mente atormentada, o cuando declares sanidad sobre tu cuerpo enfermo y restauración en tu hogar desquebrajado? Las palabras que emanan de tu boca, si están profundamente alineadas con la verdad inmutable de Dios, tienen el poder de traer vida donde antes había muerte, restauración donde había ruina y bendición donde había maldición. La confesión con la boca no es solo para el acto de salvación inicial, sino para cada paso que damos en nuestro caminar cristiano. Es una herramienta poderosa que activa la obra transformadora de Dios en nosotros. Cada vez que declaras con tu boca lo que Dios dice sobre ti, le estás permitiendo a Él trabajar en y a través de ti. Es el acto de alinear nuestra boca con lo que creemos firmemente en nuestro corazón, y es precisamente esa alineación la que produce frutos de vida abundante y prosperidad espiritual. Este principio es esencial porque nuestras palabras son como semillas espirituales que cuando son sembradas en el suelo fértil de la fe, dan fruto de salvación, sanidad y prosperidad en todas sus formas. Todo lo que confiesas con fe genuina será activado y manifestado por el poder omnipotente de Dios. Al reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido hasta ahora, es innegable que la palabra posee un poder asombroso e increíble, especialmente cuando se encuentra en perfecta alineación con la voluntad y el propósito de Dios. Hemos sido testigos de cómo, a través de las palabras, Dios no solo crea vida, sino que también sana, restaura e incluso concede la salvación eterna.
Ahora, en Primera de Juan capítulo 5, versículos 4 al 5, encontramos un principio que nos brindará una comprensión aún más profunda de cómo la palabra activa la victoria en cada aspecto de nuestra vida. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este pasaje crucial nos habla de una victoria que ya está asegurada para nosotros. La victoria no es algo que tengamos que esforzarnos por alcanzar o lograr por nuestros propios medios, sino algo que ya ha sido ganado y garantizado por nuestra fe en Jesucristo. Nuestra fe en Jesús nos concede la victoria completa sobre el mundo y todas sus adversidades. Sin embargo, aquí también discernimos un elemento igualmente importante: la palabra que confesamos. La fe, por sí misma, activa la victoria en el reino espiritual, pero la declaración verbal de nuestra fe es lo que la libera y la manifiesta en el mundo físico y espiritual. Cuando declaramos con nuestra boca lo que Dios ha dicho, que somos más que vencedores, que poseemos autoridad divina, que Cristo ha vencido todo por nosotros, estamos poniendo en marcha el poder y la realidad de esa victoria en nuestra existencia. Nuestra victoria no depende de nuestras circunstancias externas o de lo que vemos con nuestros ojos naturales, sino de lo que confesamos con nuestras palabras, porque nuestras palabras tienen el poder de decretar y establecer lo que Dios ya ha hecho y establecido en el reino espiritual. Cada vez que pronuncias con convicción, soy más que vencedor en Cristo, estás declarando victoria sobre aquellas áreas de tu vida donde quizás aún no visualizas los resultados deseados. No se trata de una declaración vacía o de un pensamiento ilusorio, sino de una proclamación de fe fundamentada en lo que ya ha sido consumado por Jesucristo. Nuestra victoria no se basa en lo que el mundo percibe o dicta, sino en lo que Dios ha declarado y establecido. Y cuando nosotros hablamos lo que Él ha hablado, nos estamos alineando directamente con su poder para que esa victoria se manifieste plenamente en nuestra realidad. Es de suma importancia recordar que la victoria que hemos recibido no es algo que debamos esperar pasivamente para experimentar, sino algo que ya está disponible y accesible para nosotros en este mismo instante. La fe en lo que Jesús ha logrado por nosotros activa esa victoria, y nuestras palabras, que afirman esa fe, la traen al presente. Al declarar lo que Dios ha hecho, lo vemos manifestado poderosamente. Te animo a reflexionar sobre las áreas de tu vida donde anhelas ver la victoria de Dios. Quizás en tu salud, en tus finanzas, en tus relaciones interpersonales o en tu ministerio. Lo que debes hacer ahora mismo es declarar lo que Dios dice sobre esas áreas, porque la victoria ya ha sido obtenida, y cuando declaramos su palabra, estamos poniendo en acción esa victoria garantizada. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que te dicten tus ojos naturales, la victoria de Cristo ya es inherentemente tuya. Tu fe activa la victoria, y tu palabra la confiesa y la libera al mundo espiritual, trayendo consigo los resultados milagrosos que ya han sido hechos posibles por la obra redentora de Jesús. Hemos conversado extensamente sobre cómo la palabra de Dios posee un poder inmenso para declarar victoria y abrir puertas en nuestras vidas. Ahora, es fundamental comprender que nuestras palabras también tienen un impacto significativo y duradero en las vidas de los demás. Efesios 4. Versículo 29 nos proporciona una clave vital y transformadora para entender cómo nuestras palabras no solo nos afectan a nosotros mismos, sino que también tienen el poder de edificar, sanar e impartir gracia a quienes nos rodean. El versículo reza: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este versículo
desafía profundamente nuestra manera de comunicarnos y nos impulsa a reflexionar sobre el impacto ético y espiritual de nuestras palabras en la vida de los demás. A menudo no nos detenemos a considerar cómo lo que decimos puede, en cuestión de segundos, edificar o destruir la autoestima, la esperanza o la fe de otra persona. Sin embargo, Dios nos llama explícitamente a utilizar nuestras palabras como un medio poderoso para edificar, sanar y transmitir su gracia divina. Cuando hablamos, no estamos simplemente comunicando información o expresando opiniones, estamos activamente impactando y moldeando el corazón y el espíritu de quienes nos escuchan. Y ahora que has llegado hasta este punto, quiero que tomes un momento para asimilar y reflexionar profundamente sobre las poderosas verdades que hemos explorado hoy. Hemos desglosado el inmenso y transformador poder de la palabra de Dios, y has aprendido que las palabras que pronunciamos con nuestra boca poseen un impacto real y palpable, no solo en nuestras propias vidas, sino también en las de quienes nos rodean. Desde la majestuosa creación del universo, invocada por la palabra divina, hasta las promesas específicas que Dios establece en nuestras vidas, hemos visto que sus palabras son intrínsecamente vivas, poderosas y capaces de transformar cualquier realidad. Al atrevernos a hablar y declarar la palabra de Dios, no estamos simplemente pronunciando sonidos o afirmaciones vacías, estamos de hecho liberando un poder divino que tiene la capacidad sobrenatural de sanar lo quebrantado, restaurar lo perdido, transformar lo estático y dar vida a aquello que parecía muerto y sin esperanza. Cada palabra que emana de nuestra boca, cuando está impregnada de fe y alineada con la voluntad divina, posee el potencial inherente de reorientar nuestro destino y el de otros. Es crucial recordar que el poder no reside en nuestras palabras por sí solas, sino que se activa y se libera cuando nuestras palabras están en perfecta alineación con la inmutable palabra de Dios. Como hemos explorado, la palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando la declaramos con fe inquebrantable, estamos activando el poder divino para que obre milagrosamente en nuestra vida y en cada una de nuestras circunstancias. La invitación que te extiendo ahora es clara y resuena con propósito. Comienza hoy mismo a hablar la palabra de Dios sobre cada área de tu vida. Usa esa palabra divina como una herramienta poderosa para declarar victoria sobre tus desafíos, sanidad sobre tus dolencias, restauración sobre tus relaciones fracturadas y paz en medio de cualquier turbulencia. Proclama la palabra sobre tus circunstancias actuales, sobre el futuro de tu familia y sobre tu propio destino. Cada vez que hablas en conformidad con la voluntad de Dios, te estás alineando conscientemente con su propósito eterno y liberando su poder transformador en la tierra, trayendo el cielo a tu realidad. Ahora que has llegado hasta el final de este profundo estudio, quiero invitarte a que demuestres de manera tangible tu compromiso con las verdades que has internalizado. Te animo a escribir en los comentarios la frase palabra de vida para manifestar que has comprendido la magnitud del poder de la palabra de Dios y que estás dispuesto y preparado para vivir de acuerdo con ella en cada faceta de tu existencia. Al realizar este sencillo pero significativo acto, no solo estás reafirmando tu propia fe y compromiso personal, sino que también estás contribuyendo a que un mayor número de personas descubran este mensaje vital y experimenten la transformación profunda y duradera que solo la palabra de Dios puede ofrecer. Es de suma importancia que te conviertas en un agente de cambio y compartas activamente este video con otras personas que, como tú, necesitan urgentemente escuchar estas poderosas verdades y ser edificadas por ellas. Recuerda que al compartir este contenido, estás participando activamente en la expansión del reino de Dios y en la difusión de su mensaje de esperanza. Innumerables personas anhelan escuchar sobre el poder liberador de la palabra de Dios en sus vidas, y tú tienes la maravillosa oportunidad de ser un canal de bendición para ellos, conectándolos con esta fuente de vida. Cada vez que compartes, estás colaborando directamente con la obra del Espíritu Santo, para que más almas sean alcanzadas y transformadas. Y si aún no te has suscrito a este canal, quiero que te detengas por un momento y consideres seriamente
¿Realmente estás dispuesto a perderte la oportunidad de recibir más enseñanzas que tienen el potencial de transformar radicalmente tu vida? La palabra de Dios posee la capacidad de cambiar tu destino, de restaurar aquello que creías irremediablemente perdido, y de proporcionar una dirección clara y un propósito inquebrantable a tu existencia. Este canal es una fuente continua de inspiración divina y revelación. Al formar parte de él, te conectas con una comunidad de creyentes que están buscando lo mismo que tú, la verdad profunda y el poder transformador de Dios. Ahora imagina por un instante lo que sucede. Si decides no suscribirte, estarías perdiendo la invaluable oportunidad de ser parte de algo mucho más grande que tú mismo, dejando que otros reciban aquello que tú también podrías estar asimilando y quizás experimentando un vacío espiritual en tu corazón por ello. Pero si decides suscribirte, te conviertes en una parte activa y vital de este movimiento de fe y transformación. Y te aseguro que es una decisión de la que jamás te arrepentirás. Mantén tu llama espiritual encendida y ardiente. Sigue viendo los videos, sigue profundizando en la palabra de Dios con avidez, porque te aseguro que hay mucho más para ti que aún no has descubierto. Este no es meramente un video, es el comienzo o una continuación de un profundo viaje espiritual. Y al seguir aprendiendo, creciendo y compartiendo estas verdades, contribuyes a que un mayor número de personas se conecten con la verdad divina que libera y transforma. Si lo que has escuchado hoy resonó profundamente en tu corazón, no permitas que se disipe como un pensamiento pasajero. Haz que esta verdad sea una parte integral y activa de tu vida diaria. Declara la palabra de Dios con fe todos los días y serás testigo de cómo tu vida comienza a alinearse poderosamente con su voluntad y su propósito. Que la paz de Cristo inunde tu ser y que este poder transformador te acompañe y te guíe en cada paso que des en tu camino.